Al mismo tiempo, reforzando la carrera de investigador científico, garantizando el empleo y las facilidades de trabajo a los estudiantes que vayan completando sus doctorados y regresando a México después de diplomados o de cumplir con 2 o más años de experiencia postdoctoral. Estos y otros esfuerzos positivos para el progreso global de la sociedad mexicana forman parte de este proyecto de desarrollo nacional a largo plazo, que los legisladores elevan al rango de ley o derecho constitucional para evitar que se interrumpa o modifique con el cambio legal de las autoridades federales o estatales. Gracias a estos y otros cambios favorables decididos por el Gobierno, la ciencia y la tecnología pasan a ocupar un sitio prioritario en el interés de la sociedad. Aumenta la demanda de ingreso a las carreras científicas. Los sueldos de los investigadores establecidos, que ahora ya disfrutan de un elevado prestigio entre los ciudadanos, se hacen igualmente atractivos que los de los gerentes de banco, de los burócratas de alto nivel o hasta de las estrellas del fútbol. Crecen los grupos de investigación por la afluencia de alumnos, se empiezan a desarrollar la ciencia multidisciplinaria e interinstitucional, con lo que aumenta no solo la productividad, sino también la calidad de los resultados de las investigaciones. Y en un par de generaciones, México pasa de ser un país subdesarrollado y con graves riesgos sobre su soberanía a un Estado miembro del Coro de Naciones en pleno desarrollo y en el camino de alcanzar la autosuficiencia deseable y posible en un mundo globalizado. El problema central de este escenario optimista es que la iniciativa de la mayor parte de los cambios positivos le corresponde al Gobierno, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, que nunca, en todo el siglo XX, con 2 excepciones, mostró interés, o por lo menos inclinación, a promover en serio el desarrollo de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo integral de la sociedad mexicana. Estas 2 excepciones fueron el final del porfiriato y el sexenio del presidente Salinas, pero tuvieron un carácter transitorio en vista de que al terminar sus respectivas gestiones, la situación regresó rápidamente a su estado habitual de completo desinterés e indiferencia. Y finalmente les voy a mostrar el tercer escenario, que es el escenario realista. Ustedes dirán que ya lo presenté. Pues no. Ahí les va. Reconociendo que el crecimiento de la ciencia y la tecnología en la segunda mitad del siglo XX en México no debe caracterizarse como una revolución, sino más bien como la evolución natural de la sociedad, consecuencia del crecimiento de la clase media que ocurrió durante ese mismo lapso en el país y que se acompañó de un aumento en el nivel promedio de su educación, podemos sugerir este tercer escenario. El elemento central de este escenario no es ni la economía, como lo fue en el pesimista, ni la iniciativa del Gobierno, como lo fue en el optimista, sino la participación cada vez más activa e interesada de la sociedad civil. No hay duda que la opinión pública, cuando se expresa con suficiente energía y decisión, puede decidir la marcha de los acontecimientos. Es cierto que la opinión pública puede ser manipulada por la demagogia y el control de la información, y que esta manipulación será más duradera mientras más ignorante sea la sociedad. La historia está llena de ejemplos de este tipo, pero el más cercano a nuestro país es la hegemonía de 71 años de un solo partido político que se sostuvo todo este tiempo en base al fraude, la violencia, la mentira y la corrupción como sus únicas armas de combate, hasta que se colmó la paciencia de la sociedad, que en ese lapso creció no solo en número, sino en educación, y en el último año del siglo XX sacó al PRI de los pinos. No se trató del triunfo de un mejor proyecto de país, porque ningún partido tenía realmente un proyecto claro, o si lo tenía, pues nunca nos lo expuso.
Se trató del rechazo de un sistema político que ya había hartado a la sociedad. El voto en el año 2000 no fue a favor de nadie, fue en contra del pasado, en contra del PRI. El escenario realista del futuro de la ciencia y la tecnología de México se basa en la hipótesis de que su desarrollo en la segunda mitad del siglo XX fue consecuencia del aumento en la conciencia social de su importancia para el beneficio del país. Seguramente que en una encuesta pública entre ciudadanos no seleccionados, muy pocos expresarían una opinión igual o semejante a la que mencioné, pero la referencia aquí no es a la población general, es a un sector más o menos definido de la sociedad. Si la encuesta la llevamos a cabo entre los miembros de una peregrinación al santuario de Atotonilco el Grande, provenientes de los pueblos vecinos, es poco probable que hubiera un acuerdo general sobre la necesidad de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Seguramente le tendrían más fe a la Virgen de Guadalupe. Pero en cambio, entre profesores y estudiantes universitarios, o sea, en la clase social mejor informada y que va a insertarse en el sector público y a representar la fracción más avanzada y más influyente de la sociedad, la idea de que la ciencia y la tecnología pueden y deben contribuir al beneficio cultural, social y hasta económico de todos los mexicanos no sería extraña. El argumento es que en la segunda mitad del siglo XX, este sector de la sociedad, que podría llamarse el sector ilustrado, creció en forma saludable, gracias en parte al buen estado de la economía, que en el lapso de 1950 a 1980 tuvo un crecimiento promedio del 6% anual, y esto permitió mayor movilidad social a por lo menos una parte de la población. Si ni la indiferencia de las autoridades ni la crisis económica pudieron evitar el crecimiento de la ciencia en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, la fuerza del sector de la sociedad civil que lo promovió aparece como considerable y permite sugerir que de conservarse las mismas condiciones en el futuro, tendrá cada vez mayor peso y mayor influencia. Eso no significa que la escasez de recursos y el desinterés del gobierno no hayan tenido una influencia negativa. Es claro que la tuvieron, por lo que hay que aceptar que el desarrollo de la ciencia en los últimos 50 años del siglo pasado ocurrió a pesar de y en contra de esas influencias. Y si es así, se refuerza la hipótesis en que se basa este escenario realista de la ciencia y además nos permite postular que durante un tiempo, digamos la primera mitad del siglo XXI, el que estamos viviendo ya, la situación seguirá siendo la misma. O sea que la ciencia del país seguirá creciendo como lo ha hecho hasta ahora, a pesar y en contra de las crisis económicas y del abandono del gobierno que seguirán pesando como elementos negativos en el proceso. La persistencia de estos elementos negativos puede deducirse de las siguientes dos consideraciones con las que voy a terminar. La primera es que las crisis económicas no solo se deben al fracaso del proyecto de transformar a un país agricultor en industrializado, o sea, imponer una estructura capitalista en ausencia de capital, la política alemanista y del desarrollo estabilizador, y a la inserción del esquema neoliberal del libre mercado, que es la política salinista, que son decisiones internas, sino la creciente interdependencia de las economías a nivel mundial, que se mueven cada vez más en dirección de la entrega de la soberanía de las naciones en manos de las grandes empresas transnacionales, cuyo poder rebasa ya el de muchos países. El control de la economía de México está hoy menos que nunca en las manos del país. Más bien depende de la suerte de las economías del hemisferio occidental y sobre todo de la economía de los Estados Unidos. Y dadas estas condiciones, es poco probable que la crisis económica mexicana, que lleva ya más de 2 decenios y con más bajas que alzas, mejore en un futuro próximo. Y la segunda consideración es que no es posible pasar en forma automática y sin problemas de una dictadura perfecta, o sea, de un gobierno autoritario mantenido durante 71 años por un mismo partido, a una democracia sólida y funcional, caracterizada por la madurez y amplitud de visión de las autoridades.